Para aquellos declarados culpables de delitos que involucran a menores, entrar en prisión es como entrar en una zona de guerra. Son marcados instantáneamente y todos a su alrededor saben exactamente por qué están allí. Algunos apenas duran una semana antes de que alguien tome cartas en el asunto. Los cambios de dormitorio se convierten en sentencias de muerte. Las asignaciones de celda provocan emboscadas y las advertencias ignoradas terminan en segundos de caos. Estos son 20 reclusos que murieron bajo custodia después de condenas relacionadas con menores. Número 20. David Bobb y Graham DeLuise Canty. En la prisión de Corcoran, California, Jonathan Watson ya estaba encarcelado de por vida cuando el personal hizo un movimiento que cambiaría todo. Lo colocaron en una unidad de estilo dormitorio con 2 hombres que estaban allí por delitos contra niños menores de 14 años. 6 días después, el 16 de enero de 2020, justo después de las 2:30 de la tarde, Watson perdió el control. Ocurrió un incidente dentro del área del dormitorio que involucró a David Bobb, de 48 años, y a Graham DeLuise Canty, de 62 años. Bobb murió ese mismo día, mientras que DeLuise Canty falleció 3 días después en un hospital. Watson no intentó esconderse. Caminó tranquilamente hacia el personal de la prisión y admitió lo que había hecho. En una carta enviada más tarde a los reporteros, Watson dijo que en realidad había advertido a un consejero ese mismo día que podría hacer algo violento. Lo que lo desencadenó, afirmó, fue que uno de los hombres estaba sentado en un espacio compartido viendo PBS Kids, lo cual Watson vio como una provocación directa. En sus palabras, creía que le estaba haciendo un favor a todos. Los registros confirman que ambos hombres cumplían cadenas perpetuas, y cuando el inspector general revisó el caso, no encontraron que el personal de la prisión enfrentara disciplina por ignorar las advertencias de Watson o la cuestionable decisión de alojamiento que los puso juntos. Número 19. Andrew Alexander Thompson. En Milton, Florida, en la instalación correccional del río Blackwater, Andrew Alexander Thompson, de 35 años, acababa de comenzar a cumplir una sentencia de 45 años impuesta en marzo de 2022. Sus cargos incluían 12 acusaciones relacionadas con material ilegal que involucraba a menores y otro cargo relacionado con un delito prohibido adicional, pero no duraría mucho tiempo adentro. El 27 de julio de ese año, los oficiales encontraron a Thompson acostado boca abajo en su litera, mostrando signos de una emergencia médica. Su compañero de celda, Ángel Vélez, de 41 años, ya había ido a un guardia y dijo que Thompson estaba muerto. Cuando una enfermera vino a revisar, Vélez declaró que él era el responsable. Los investigadores documentaron las circunstancias dentro de la celda, y para febrero de 2023, las autoridades presentaron un informe de homicidio en segundo grado. Número 18. John J. Yogan. John J. Keogan había sido un sacerdote de Boston ordenado en 1962, pero detrás del collar llevaba un largo historial de delitos contra niños. Durante años, la iglesia lo trasladó silenciosamente de parroquia en parroquia, incluso cuando las acusaciones se acumulaban. En 2002, todo salió a la luz cuando la investigación Spotlight del Boston Globe expuso cuántas víctimas había realmente. Ese mismo año, Keogan fue condenado por delitos que involucraban a un menor y sentenciado a entre 9 y 10 años en una prisión estatal, pero su tiempo tras las rejas terminó violentamente. El 23 de agosto de 2003, dentro del Centro Correccional Sousa Baranowski, en Massachusetts, otro recluso llamado Joseph Druce aseguró la puerta de su celda y llevó a cabo un acto planificado. Informes médicos citaron lesiones fatales. Los fiscales revelaron que Druce se había preparado de antemano. En enero de 2006, un jurado lo condenó por homicidio en primer grado y está cumpliendo cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Número 17. Mario Waters. Mario Waters tenía 35 años cuando ingresó al sistema penitenciario federal, y el caso que lo llevó allí fue uno de los más perturbadores que surgieron de Arkansas en años. En 2018, una niña de 6 años fue llevada al Hospital de Niños de Arkansas y se descubrió que tenía múltiples infecciones. En una entrevista grabada, ella identificó tanto a Mario Waters como a otro hombre, DeMarcus George, y describió lo que sucedió. Los investigadores profundizaron y coincidieron su historia con una habitación de hotel alquilada ese marzo por el novio de su madre. Los resultados del laboratorio indicaron coincidencias consistentes con la investigación. Los fiscales los acusaron de conspiración para participar en tráfico que involucra a un menor, y en el Tribunal Federal, ambos hombres fueron condenados. George recibió cadena perpetua en 2022 y Waters fue sentenciado a cadena perpetua en abril siguiente. El 21 de abril de 2023, Waters fue ingresado en la penitenciaría de los Estados Unidos en Terre Haute, Indiana, para cumplir su condena. Menos de un año después, en las primeras horas de la mañana del 15 de enero de 2024,
El personal respondió a lo que se describió como una confrontación dentro de la prisión. A las 12:20 de la madrugada, encontraron a Waters inconsciente. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero fue declarado muerto ese día. Número 16. Clinton Don Simpson. La caída de Clinton Don Simpson fue uno de los casos más comentados de Texas. Había sido predicador en la Iglesia de Cristo de Hazlet y dirigía un tren de jardín llamado Señor Don's Whistle Stop. Para 2007, los padres de un niño de 3 años presentaron acusaciones, y los fiscales eventualmente acumularon 10 cargos de delito agravado contra menores. Simpson pasó años declarado incompetente, pasando por un hospital estatal a partir de 2009, antes de finalmente ser devuelto a la cárcel en 2010-2018 para una nueva evaluación. El 7 de noviembre de ese año, en el Centro de Correcciones Lon Evans, Simpson estaba alojado en la unidad médica con David Faustino Flores, de 42 años. Dentro de minutos de ser colocados juntos, ocurrió un incidente. Los oficiales informaron que intervinieron aproximadamente 1 minuto después de que comenzó. Pero para entonces, Simpson ya había sufrido lesiones devastadoras. Fue trasladado de urgencia al hospital John Peter Smith y murió poco después de las 3 de la mañana. Una declaración jurada describió más tarde una rápida escalada observada en video, mientras un oficial y 2 enfermeras estaban a solo unos pasos. Los Texas Rangers se hicieron cargo del caso, y las autoridades presentaron un cargo de homicidio. Número 15. Nelson Joseph Sanderson. Nelson Joseph Sanderson tenía 79 años cuando su historia llegó a un violento final dentro de la institución correccional Century, en el condado de Escambia, Florida. En 2016, había sido condenado en el condado de Lee por delitos contra un menor de 12 años y recibió 2 cadenas perpetuas. Los registros estatales lo listaban oficialmente como un delincuente designado y fue enviado a pasar sus días en prisión. Pero el 17 de agosto de 2020, los oficiales reportaron caos en el área del dormitorio. Sanderson había estado involucrado en un asalto y fue declarado muerto allí mismo en la prisión. Al principio, las autoridades mantuvieron en secreto la identidad del atacante, mientras el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y el inspector general iniciaban una investigación. Pasaron 3 años antes de que los fiscales nombraran a Markel Sawyer, de 26 años, como el responsable. En marzo de 2023, un jurado declaró a Sawyer culpable y fue sentenciado a 30 años tras las rejas. Los archivos del tribunal revelaron más tarde que el incidente ocurrió en el baño de un dormitorio. Cuando fue interrogado, Sawyer dio explicaciones extrañas, incluso mencionando a los Illuminati. Número 14. Robert Munger. Robert Munger apenas había comenzado a cumplir una enorme sentencia cuando su vida terminó dentro de las paredes de la prisión. En diciembre de 2019, al hombre de 70 años se le impuso un mínimo de 43 años después de 4 juicios separados a lo largo de 2 años. Su historial mostraba múltiples condenas por delitos graves, incluyendo cargos relacionados con contenido ilegal y otros delitos que involucraban a menores. Solo meses después, en junio de 2020, estuvo involucrado en una pelea física dentro del centro correccional de Airway Heights, cerca de Spokane, Washington. Su compañero de celda era Shane Goldsby, de 25 años. Las cámaras de seguridad captaron el encuentro en un área común. Los oficiales lo apartaron, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Munger murió más tarde en un hospital. Goldsby luego dijo a los reporteros que perdió el control después de enterarse de que Munger había estado involucrado en un caso que afectó a su hermana menor años antes. Esa revelación provocó indignación y confusión sobre por qué los 2 hombres habían sido alojados juntos en primer lugar. Los fiscales presentaron cargos, y aunque comenzó como homicidio en primer grado, Goldsby se declaró culpable de homicidio en segundo grado. En agosto de 2021, un juez añadió casi 25 años más a su sentencia. En el tribunal, Goldsby enfrentó a la familia de Munger y se disculpó, pero nada podía borrar el hecho de que un hombre que acababa de comenzar una condena de 4 décadas estaba muerto a los pocos meses de ingresar en custodia. Número 13. Theodore Dyer. Theodore Dyer había estado viviendo en el área de Grand Haven, Michigan, antes de que sus crímenes finalmente lo alcanzaran. En enero de 2014, comenzó a cumplir una condena de 25 a 50 años por un delito de primer grado que involucraba a un menor de 13 años. Ese otoño, el 29 de octubre, estaba alojado en la instalación correccional de Saginaw, cuando todo llegó a su fin. Los guardias encontraron al hombre de 67 años inconsciente después de un incidente violento dentro de su celda. Los investigadores rápidamente lo trataron como un homicidio y dirigieron su atención a su compañero de celda, Stephen D. Sandison.
Los registros del tribunal revelaron más tarde que Sanderson le dijo a la policía que Dyer no dejaba de hablar sobre su caso y finalmente perdió el control. Admitió haber golpeado a Dyer antes de que la situación se intensificara. Sanderson ya estaba cumpliendo cadena perpetua por un homicidio en 1991, así que la prisión no era nada nuevo para él. En febrero de 2015, se declaró culpable de homicidio en segundo grado. Y en abril fue sentenciado a otra cadena perpetua, esta vez con posibilidad de libertad condicional. Número 12. DeAndre Austin. DeAndre Austin había estado tras las rejas en California por más de una década, cuando su historia llegó a un final repentino y violento. En octubre de 2008, ingresó al sistema penitenciario estatal después de ser sentenciado en el condado de Contra Costa a cadena perpetua por múltiples cargos de delito grave que involucraban a un menor de 14 años. Su historial incluía abuso continuo y otros delitos relacionados, y para cuando llegó a la prisión estatal de Mule Creek en Ione, era considerado un recluso a largo plazo sin posibilidad de liberación. El 14 de octubre de 2020, los oficiales respondieron a una llamada de hombre caído a las 5:40 de la tarde. Dentro de su celda, encontraron a Austin, de 46 años, inconsciente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto menos de una hora después, a las 6:30. Su compañero de celda, Rodney Jordan, fue inmediatamente segregado mientras se notificaba al fiscal del distrito del condado de Amador y a la oficina del inspector general. No se llamó al FBI, ya que Mule Creek es una instalación estatal. Número 11. David Caver. En Florida, David Caver tenía un historial de delitos contra menores que se remontaba a la década de 1990. Estaba cumpliendo 8 años y 9 meses por no registrarse como lo exige la ley. En la institución correccional de Santa Rosa en Milton, fue colocado en una celda con Jimmy Ray Carruthers. Justo después de la medianoche del 1 de julio de 2019, los oficiales encontraron a Caver tirado en el suelo. Los investigadores revelaron más tarde que Carruthers infligió un trauma fatal en el cuello. El 19 de octubre de 2021, un jurado del condado de Santa Rosa condenó a Carruthers por homicidio en segundo grado, y el juez lo sentenció inmediatamente a cadena perpetua obligatoria. Número 10. David Oseas Ramírez. David Oseas Ramírez ya estaba cumpliendo cadena perpetua tras una condena en 2013 por delitos que involucraban a un menor de 12 años. A finales de julio de 2019, estaba de regreso en la cárcel del condado para procedimientos judiciales y compartía celda con Paul Dixon, de 43 años, quien ya cumplía cadena perpetua por un homicidio cometido en 1993. El 30 de julio, los oficiales fueron llamados a su celda y encontraron a Ramírez inconsciente después de un incidente violento en la celda. Dixon fue acusado de homicidio en segundo grado. En ese momento, había sido devuelto a la cárcel para una audiencia de resentencia bajo nuevas normas de vida juvenil, pero el incidente terminó con cualquier posibilidad de eso. Las noticias locales y los registros judiciales confirmaron más tarde cada detalle de cómo se desarrolló dentro de esa celda. Número 9. Liam Dean. El caso de Liam Dean conmocionó a Inglaterra en 2017. Admitió en el Tribunal de la Corona de Leeds ese octubre que había perdido los estribos durante la noche y admitió la responsabilidad por la muerte de su hija de 2 días mientras la madre del bebé dormía. Dean tenía solo 22 años y el tribunal le dio una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 10 años antes de que pudiera siquiera pedir libertad condicional. Pero solo unas semanas después, el 12 de noviembre, los oficiales en HMP Leeds, también conocida como prisión de Armley, encontraron a Dean muerto dentro de su celda. Otro recluso, John Westland, de 29 años, fue arrestado en pocos días y acusado. En el tribunal al año siguiente, los jurados escucharon que usó un objeto afilado e infligió heridas mortales. El juez explicó que Westland pensó erróneamente que Dean estaba encarcelado a tiempo completo, cuando en realidad su condena era por matar a su hijo recién nacido. El 2 de agosto de 2018, Westland fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 19 años. Número 8. Anthony Palma. En 1997, Kirsten Hatfield, de 8 años, desapareció de su casa en Midwest City, Oklahoma. Durante 20 años su caso permaneció sin resolver hasta que nuevas pruebas de ADN finalmente lo abrieron por completo. Los investigadores descubrieron la evidencia vinculada directamente a Anthony Palma, quien sorprendentemente había vivido a solo 2 casas de la familia de Kirsten en ese momento. Sus restos nunca fueron recuperados, pero en octubre de 1917, un jurado declaró a Palma culpable de homicidio en primer grado, y un juez lo sentenció al mes siguiente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Esa sentencia se suponía que duraría para siempre, pero no fue así. El 11 de enero de 2019, en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, el personal que realizaba una revisión rutinaria por la noche encontró a Palma inconsciente en su celda de máxima seguridad alrededor de las 7:30. El personal médico de la prisión intentó, pero no pudo reanimarlo, y un médico lo declaró oficialmente muerto a las 8:55 de esa noche. El Departamento de Correcciones confirmó rápidamente que creían que su compañero de celda era el responsable. Dentro de unos días, las autoridades identificaron al sospechoso como Raymond Pelado, de 35 años, un hombre que ya cumplía condena por múltiples casos de homicidio en un tiroteo separado. Los informes indicaron que estaba presente en la celda cuando los oficiales encontraron el cuerpo de Palma. Número 7. Robert E. Cole. Robert E. Cole había sido una vez un entrenador de voleibol juvenil de confianza en el condado de Placer, California, pero su pasado se derrumbó en 2019, cuando fue condenado por una serie de cargos perturbadores. Los documentos judiciales describieron delitos que involucraban a varios menores en varios lugares e incidentes. Por eso, un juez le impuso cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, y Cole, entonces de 48 años, fue enviado al sistema penitenciario estatal. El 4 de abril de 2025, su historia terminó dentro de la prisión estatal de Mule Creek en Ione. Los oficiales que hacían rondas temprano en la mañana a las 6:30 lo encontraron sin respuesta en su celda. Intentaron salvarlo, pero a las 6:43 ya había fallecido. Los investigadores rápidamente lo calificaron como un homicidio. Su compañero de celda, Justin P., de 36 años. Welch fue sacado de la unidad y puesto en segregación mientras el fiscal del distrito del condado de Amador, la unidad de investigación de la prisión, la oficina del inspector general y el forense del condado tomaron el control. Número 6. Juan Villanueva. La muerte de Juan Villanueva ocurrió en 2023 en la prisión estatal de North Kern, en Delano. Acababa de llegar el 2 de febrero después de ser sentenciado en el condado de Los Ángeles a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional por asalto agravado, a un menor de 14 años. Menos de un mes después, el 24 de febrero, un oficial que realizaba una revisión matutina a las 8:49 encontró a Villanueva, de 53 años, tendido sin respuesta en su celda. El personal lo llevó rápidamente al área de tratamiento de la prisión e intentó reanimación cardiopulmonar, pero a las 9:03 fue declarado muerto. Su compañero de celda no era otro que Ramón Escobar, un asesino en serie convicto que ya cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples homicidios en el condado de Los Ángeles y el condado de Harris, Texas. Semanas después, el forense del condado de Kern confirmó que la muerte de Villanueva fue causada por estrangulamiento. Los fiscales rápidamente presentaron nuevos cargos de homicidio en primer grado contra Escobar, añadiendo circunstancias especiales relacionadas con sus asesinatos anteriores. Número 5. Agustín Durán. Agustín Durán apenas había puesto un pie dentro del sistema penitenciario de California cuando su historia terminó. Condenado en el condado de Los Ángeles por delitos que involucraban a un menor de 14 años, se le dio 55 años a cadena perpetua y fue trasladado a la prisión estatal de Wasco el 2 de julio de 2018. Solo 5 días después, en la noche del 7 de julio, los oficiales dentro de la sala de día de la instalación B vieron estallar un disturbio. El recluso de 19 años, Andrés Ayón, estaba agrediendo físicamente a Durán mientras otros prisioneros se tiraban al suelo al sonar las alarmas. Ayón se negó a detenerse, por lo que los oficiales intervinieron y lo inmovilizaron. Durán fue llevado rápidamente al área de tratamiento de la prisión. Luego fue trasladado en helicóptero a las 8:23 de esa noche a un hospital fuera de la instalación. A pesar de la rápida respuesta, murió al día siguiente, 8 de julio, a las 4:48 de la tarde. Los funcionarios confirmaron el incidente. Explicaron que Durán acababa de llegar al centro de recepción e inmediatamente notificaron al inspector general y a los fiscales del condado de Kern. Número 4. Colin Hatch. Colin Hatch era uno de los delincuentes más notorios de Gran Bretaña, ya cumpliendo una condena de cadena perpetua por el caso de 1993 que resultó en la muerte de Sean Williams, de 7 años, en el norte de Londres. Ese caso fue cometido mientras Hatch estaba en libertad condicional por una condena anterior que involucraba a otro niño, y un juez declaró que nunca debería quedar en libertad nuevamente. El 22 de febrero de 2011, dentro de la prisión de máxima seguridad Full Sutton cerca de York, otro recluso, Damien Fawkes, decidió actuar. Fawkes bloqueó la celda de Hatch y lo atacó dentro de la celda. Advirtió a los guardias que lastimaría a Hatch si intentaban entrar, dándose tiempo para llevar a cabo el acto. Cuando los oficiales finalmente lograron entrar, Hatch ya estaba muerto, y Fawkes había preparado objetos improvisados para usar si lo interrumpían. Los fiscales luego aceptaron una declaración de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida, y también lo acusaron por un ataque separado a Ian Huntley.
El 5 de octubre de 2011, un juez sentenció a Folks a cadena perpetua con un mínimo de 20 años, detallando en audiencia pública cómo se había planeado cuidadosamente el asesinato, desde la barricada hasta las medidas que había preparado de antemano. Número 3. Ashley Brofo. Ashley James Brofo acababa de declararse culpable de llevarse a un niño de 9 años de un parque en Doubleview. Aún no había sido sentenciado cuando fue trasladado a la prisión de Hakea, la principal instalación de Australia Occidental para procesar a hombres antes de su colocación a largo plazo. En la mañana del 9 de marzo de 2023, los guardias encontraron al hombre de 40 años inconsciente en su celda. Otro recluso, Evan James Martin, de 43 años, admitió inmediatamente que era responsable. Para marzo del año siguiente, Martin se presentó en el tribunal, se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años antes de la libertad condicional. El juez dejó claro que el sistema de justicia no excusaría los actos de justicieros dentro de la prisión. Lo que hacía más preocupante la implicación de Martin era su historial. Ya había atacado a alguien dentro de la prisión en el año 2020, e incluso mencionó esa agresión anterior al confesar la muerte de Brofo. Las audiencias en el tribunal revelaron más tarde que se habían levantado señales de alerta sobre la salud mental de Martin antes del incidente, pero no se hizo nada. Número 2. Richard Huckle. Richard William Huckle había sido uno de los delincuentes más notorios en el Reino Unido. En junio de 2016, fue condenado a 22 cadenas perpetuas, con un mínimo de 25 años, tras ser declarado culpable de 71 cargos relacionados con delitos contra niños. Los investigadores habían descubierto más de 20.000 imágenes rastreando su actividad en línea a través de una operación conjunta de la Fuerza de Tarea Argos en Queensland, Australia, y las autoridades del Reino Unido. Ese trabajo no solo atrapó a Huckle, sino que también expuso una red oculta más amplia. El 13 de octubre de 2019, mientras cumplía su condena en la prisión de Full Sutton, en East Yorkshire, los guardias descubrieron al hombre de 33 años muerto en su celda. Otro recluso, Paul Fitzgerald, admitió la responsabilidad. Para noviembre de 2020, Fitzgerald fue condenado y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 34 años. Número 1. César Israel Pastrana. La historia de César Israel Pastrana se desarrolló en Georgia. En el año 2012, se declaró culpable en el condado de Cobb de múltiples cargos después de que los investigadores descubrieran 9 víctimas, la mayoría de ellos chicos que había conocido a través de un programa juvenil de la iglesia North Star. Años antes, ya había sido expulsado de la escuela secundaria Barber después de ofrecerse como voluntario allí. Su acuerdo de culpabilidad le dejó con una sentencia de cadena perpetua y fue enviado a la prisión estatal de Hancock en Sparta, Georgia. El 13 de marzo de 2020, Pastrana se vio envuelto en un altercado violento tras las rejas. El personal médico se apresuró a ayudar, pero sus heridas eran demasiado graves. Fue trasladado a un hospital local y declarado muerto a las 12:15 de la tarde. Los funcionarios de correcciones del estado lo trataron de inmediato como un presunto homicidio y llamaron a la Oficina de Investigación de Georgia para encargarse del caso. La cobertura revisó su caso original de 2012, donde un evento nocturno en la iglesia primero desencadenó la investigación que reveló más víctimas y eventualmente llevó a su declaración de culpabilidad. Para cuando fue asesinado, Pastrana había estado cumpliendo su condena de cadena perpetua durante 8 años. Y su muerte una vez más destacó las violentas realidades de la vida en prisión, incluso para aquellos que ya enfrentan un castigo que se suponía duraría para siempre. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.